¿Ya está grabando? ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Hola a todos, en este video voy a explicar brevemente lo que pasó en la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Así que antes de nada creo que hay que explicar un poco de lo que era Francia en ese momento, así que vamos a explicarlo. Francia antes de la Revolución no era el gobierno perfecto, ni mucho menos era parecido al que tiene hoy en día. Tenía principalmente una división triestamental, la cual se dividía en la nobleza, reyes y demás, clero, que serían los religiosos, y el tercer estamento, los cuales eran campesinos y artesanos que trabajaban para los demás. Pero ¿por qué esta división? ¿Por qué plantearse el hecho de que uno es noble, otro tiene que pertenecer al clero y otro tiene que pertenecer al tercer estamento? Y es que, claro, los miembros del tercer estamento no tendrían los mismos privilegios que los que tendrían del clero o los privilegios que tendrían la nobleza. Un ejemplo muy claro entre la nobleza y el clero sería el hecho de que ellos no pagaban impuestos, además de que ellos tenían grandes extensiones de tierra que el tercer estamento trabajaba para ellos, incluso el ridículo poder que los monarcas tenían sobre todo Francia. Y con respecto a lo que sería el tercer estamento, que son los campesinos y artesanos, ellos sí pagaban lo que era un impuesto, ya sea al clero o a la nobleza, además de que tenían pocas extensiones de tierra que con las justas les servía para alimentarse. De ese instante ya sería algo muy poco aceptado por estados de hoy en día, algo que no debería ser copiado ni hecho en ningún estado. Entonces es por esto que los miembros del Tercer Estamento no estaban de acuerdo con esto y apareció un movimiento el cual hizo que las personas por fin actuaran o que pensaran en hacerlo, porque como dice el dicho, uno piensa y luego hace. Así se dio el movimiento de la Ilustración, así que veremos un par de sus características. Se dio en el siglo XVIII, también conocido como siglo de las luces, debido a que muchas personas se alimentaban de conocimiento. Asimismo, ellos tenían una confianza ciega en lo que era la razón, puesto que era su forma de alcanzar la felicidad terrenal. También se decía el hecho de que ellos tenían que divulgar lo que estaban aprendiendo, ya que no debían quedarse con el conocimiento para ellos mismos. Por obvias razones ellos criticaban al gobierno absolutista, no querían saber nada de este gobierno. Tenían un rechazo abierto hacia la religión, ya que ellos creían más en la razón y creían que los hombres y animales eran iguales. Este fue un movimiento sumamente importante en toda la historia, debido a que no solo ayudaría a Francia con su revolución, sino que ayudaría a todo el mundo, ya que una de sus principales características era la divulgación del saber. Así, muchas personas empezarían a entender cómo funciona el mundo. Así mismo, se crearían las leyes matemáticas que existen hoy en día. Muchas de las cosas que pasan ahora no serían, por así decirlo, reales o creíbles si no se hubiera dado la ilustración. Como cualquier otro movimiento tenía representantes como Voltaire, con su obra Cartas Filosóficas. Él defendía la importancia de derechos que tendrían que tener los humanos y la importancia del uso de la razón en ellos. Fue uno de los principales exponentes de la Ilustración. Montesquieu, otro de los grandes exponentes de la Ilustración, con su obra El espíritu de las leyes, planteó la división de poderes que se usa hoy en día, y además también se dio cuenta de que no todos los estados deberían tener el mismo tipo de gobierno, sino uno que se adaptara a cada uno. Rousseau, otro gran exponente, planteó en su obra El contrato social un gobierno democrático, además del hecho de que el pueblo tenía que participar en las elecciones de sus gobernantes. Uno de los grandes dichos que ha dado él es que dijo que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad quien lo corrompe. La principal obra sería la enciclopedia, creada por Jean D'Alembert y Denis Diderot, la cual consistía en una recopilación de todos los conocimientos presentes en esa época y los que siguen. Criticaba la monarquía absolutista, obviamente. Y así ya, con todos los pensamientos de la Ilustración, y además de los abusos que se hacían al Tercer Estamento de parte de la nobleza, es que ya no se aguantó más y por fin se decidió hacer algo con respecto a lo que era la monarquía absolutista que mantenía Francia. Es así que se dio el inicio de la Revolución Francesa. Las causas ya sabemos o hemos visto algunas, las cuales son el poco interés sobre el bienestar del Tercer Estamento, las ideas de la Ilustración y, además, el absolutismo de los monarcas franceses en su territorio. Además, fueron dos personas quienes fueron el último detonante, que fueron Luis XVI y María Antonieta. Para este punto era ridículo que solo dos personas sean causantes de la Revolución Francesa. Era cierto, puesto que se tenía grandes expectativas sobre Luis XVI,
sobre todo el hecho de que se iba a casar con María Antonieta. Pero cuando llegó al poder no se vio eso que el pueblo esperaba de él. Entonces, sí, digamos que fue uno de las causantes de lo que sería la Revolución Francesa. El Estado de por sí ya tenía quejas y se lo presentaba al gobierno, queriendo otra clase de gobierno para este Estado. Es así que se dieron los Estados Generales debido al Tercer Estamento. En este se reunieron tanto el Tercer Estamento, el clero y la nobleza para hablar. Sin embargo, esta fue una decepción Pero total. ¿por qué esta asamblea sería una decepción total para los franceses? Y bueno, es que la verdad se tenía pensado estos estados generales para decidir un nuevo tipo de gobierno sin necesariamente cambiar un rey, sino el tipo de gobierno que tenían. Sin embargo, cuando se llegó a las reuniones, de lo que se habló era de la alza de los impuestos que tenían que pagar el Tercer Estamento. Resultó una decepción total para todo el que haya ido a esta reunión, incluso los del clero deberían haber estado avergonzados de hacer algo así, porque ellos ya pagaban un impuesto y alzarlo más era quitarle más comida de la boca, no hay otra manera de decirlo, eran unos descarados con respecto a eso. Así, debido a la presión que tenía el Tercer debido a Estamento la sobre falla los de los demás, se dio Estados la Asamblea Generales. Nacional, la cual no Se se celebraba reunieron en años. otra vez los miembros de los tres Aquí, estamentos los tres estamentos a tenían discutir pensado sobre discutir la alza de sobre los la alza de impuestos los y que deberían impuestos ser bajados. que les Sin habían embargo, puesto. fue Entonces el se rey el dio que una intentó cancelación por parte del cancelar rey. esta reunión. Pero ¿por qué cancelar la Asamblea Nacional? Es decir, es una asamblea en la que se te va a pedir al rey hacer cambios. No entiendo por qué cancelarla. Bueno, la razón fue que el rey no quería cambiar, quería seguir obteniendo dinero. Y de hecho se dice que María Antonieta hacía demasiadas fiestas, comía muy bien, mientras que el pueblo se moría de hambre. Entonces, fue por esto que ya sabían que se le iba a perjudicar al rey, que probablemente lo destituirían. Entonces es por esto que decidió cancelar la Asamblea Nacional y bueno, se dice que envió a sicarios de otros países. Y desde ese momento también se pasó a llamar ya no Asamblea Nacional, sino Asamblea Constituyente a las reuniones de ahí en más. Es así que en la Asamblea Constituyente que se dio después del escándalo de la Asamblea Nacional, se revolvieron a reunir los tres estamentos, pero esta vez hubo ciertos cambios debido a que el Tercer Estamento ya no quería más abusos. Es así que se armó de valor y también de poder para iniciar una guerra en contra de su gobierno. Se dio la toma de Bastilla mediante los ciudadanos, el cual fue un conflicto bélico entre los ciudadanos y las fuerzas militares de Francia. Muchos de los ciudadanos cortaban las cabezas de los militares y las ponían en las lanzas, demostrando el terrible poder que puede tener el pueblo sobre el gobierno. Es así que se logró por fin abolir la monarquía absolutista que gobernaba en Francia. Es en este punto de que cualquiera diría hasta acá nomás. Ya los ciudadanos dejaron de ser tan sumisos y se revolvieron en contra de lo que sería el gobierno de Luis XVI y de María Antonieta. Obviamente ellos no eran ningunos santos, se fueron junto con toda su familia a otro lugar para así no sucumbir ante las fuerzas de lo que sería el pueblo. Así el pueblo ganó y se abolió la monarquía absolutista en su momento. Seguro ya debía haber terminado, pero quería hablar sobre los logros de la revolución, los cuales fueron dos principales, los cuales dieron un gran cambio. La Constitución de 1791, la cual fue una nueva constitución para Francia, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual fue un documento muy importante no solo para Francia, sino para el mundo entero, ya que cambiaría la forma de ver a las personas en el mundo. Ahora, por último, se dio la Asamblea Legislativa, la cual el pueblo iba a debatir sobre detener el ataque que estaban ejecutando Prusia y Austria. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque Prusia y Austria querían recuperar o defender a los reyes Luis XVI y María Antonieta. Es así que se dio una gran batalla entre los ciudadanos como fuerza militar en la batalla de Valmy contra las fuerzas de Austria y de Prusia. Y hasta aquí llega el resumen de lo que es la Revolución Francesa. Gracias por haber visto el video. Chao.